3 de la tarde. El programa que hoy vamos a ver no se emite en directo como de costumbre, sino que se grabó el lunes 23 de octubre. En los días inmediatamente anteriores a esa fecha, la Universidad de Bilbao había organizado una serie de actividades culturales en torno a la figura del escritor alemán Junger, último representante vivo de lo que fue la gran literatura europea. Y entre las personas que acudieron a esa cita en la capital de Vizcaya, además del propio Junger, al que se le confirió el doctorado honoris causa por la citada universidad, figuraba el doctor Albert Hofmann, químico de profesión y naturalista por afición. Lo que se dice un mito de nuestro tiempo, un hombre de alcance, fama y talla universal. Por muchas cosas, pero sobre todo porque el doctor Hofmann sintetizó allá por los años 30 en los laboratorios Sandoz de Basilea la diatilamida del ácido lisérgico, descubrió lo que hoy conocemos con el nombre de LSD y provocó uno de los mayores fenómenos o cataclismos, según se mide, culturales y contraculturales de la historia universal. No podíamos desaprovechar la oportunidad de traer al mundo por montera a este nuevo Pitágoras, a este octavo sabio de Grecia, y de ahí que hayamos renunciado, otra solución no era posible a lo que en la jerga televisiva se llama el... Juan tiene en estos momentos 84 verdes años entre pecho y espalda y, como van a comprobar enseguida, está hecho una rosa. Es suizo de habla alemana y en alemán. Vamos a entendernos con él gracias a los servicios de traducción simultánea. Y fue Antonio Escotado, autor de esta historia de las drogas en 3 volúmenes recién aparecidos y tertuliano habitual en el mundo por montera, quien consiguió traer a Hofmann a este programa. De modo que es justo que sea también Escotado quien nos lo presente, aunque sea por poderes. Tengo aquí una larga e interesantísima entrevista con Hofmann, firmada por Escotado y publicada por la revista El Paseante. Y esa entrevista empieza con lo que ahora, a guisa de presentación de nuestro principal invitado en el día de hoy, voy a leerles. En el otoño de 1977, una muchedumbre llenaba el aula magna de la Universidad de California en Santa Cruz y sus inmediaciones, con el rostro pegado a las ventanas o el oído atento a los altavoces que difundían las ponencias de distintas celebridades en un simposio internacional. Un hombre de mediana edad, aparentemente, sencillo traje gris y corbata, se abrió paso con dificultad hacia la mesa, donde distintos micrófonos florecían como ramas de un arbusto metálico. Cuando las ovaciones se serenaron, el llamado padre de la era psicodélica desplegó unas cuartillas y empezó diciendo: «Temo decepcionarles, quizá esperaban a un gurú. En vez de eso se les presenta un químico». Y, en efecto, el químico ha acabado sugiriendo, este químico, un concepto del mundo, la metáfora del transmisor-receptor, seguramente hablaremos de ella en el curso del programa, que pronto aparecerá en castellano bajo forma de libro. Hofmann nació en el cantón suizo de Aargau en 1906, en el seno de una familia humilde que quedó desamparada por la muerte prematura del padre. Pasó su adolescencia en el banco de taller de una fábrica como primogénito responsable de los suyos, pero le fascinaba la investigación científica y cursó simultáneamente estudios de química en Zúrich, que terminó en un tiempo récord y con premio extraordinario, culminando esa carrera con una tesis doctoral que hizo época, al describir por primera vez la hasta entonces enigmática estructura de la quitina. Los años duros quedaban atrás y, siendo fiel a una vocación ya sentida desde niño, la de conocer los principios activos de las plantas, aceptó un puesto de investigador en el pequeño laboratorio que era Sandoz por entonces. Allí permaneció hasta su jubilación, con hallazgos que contribuyeron notablemente a hacer de esa empresa un gigante farmacológico mundial. Fruto de esos años fueron descubrimientos que Hofmann llama comerciales, tranquilizantes y analgésicos, alternados con otros que le permitirían desarrollar fármacos todavía insustituibles en obstetricia y neurología. Investigaba el misterioso hongo llamado cornezuelo o ergot cuando topó con la dietilamida del ácido lisérgico o LSD, un derivado semisintético que absorbió inadvertidamente. Iba en bicicleta. Y aparte iba en bicicleta después de haberlo absorbido inadvertidamente y le sucedieron cosas muy curiosas. Es un viaje en bicicleta célebre, quizá el más célebre de los viajes en bicicleta. Decía mejor dicho, Escotado, que este derivado semisintético fue descubierto por Hofmann y a partir de entonces no solo su vida, sino la de innumerables otros experimentó una profunda modificación. Junger y Aldous Huxley, también la CIA y la psiquiatría institucional se apasionaron con el producto, unos creyendo que contribuía a ensanchar la cordura
y otros que permitía desatar a voluntad la demencia. En cualquier caso, nadie discutió que esa sustancia y varias más de su especie, descubiertas por él durante los años 50, eran el hallazgo psicofarmacológico más importante del siglo. Doctor honoris causa en Harvard, Zúrich, Estocolmo y Berlín. A mediados de la década siguiente fue invitado por la Academia Sueca a pronunciar el ciclo de conferencias previas al otorgamiento de su galardón, que quedaría indefinidamente pospuesto cuando el conjunto de prometedores hallazgos se convirtió de la noche a la mañana en amenaza mortal para el orden establecido. Instado por el Pentágono a que colaborase en sus proyectos de armas químicas y por la inteligencia contracultural a hacer precisamente lo contrario, todo ello a partir de las mismas sustancias, comenzó para él, para Hoffman, una época de perplejidad solo apaciguada con la distancia crítica que otorga el paso del tiempo. Hasta aquí un poco larga, pero creo que era necesaria la presentación de Albert Hoffman. Aquí lo tenemos. Bienvenido, doctor Hoffman, a este programa. Gracias por ponerte el mundo por montera con nosotros. Aquí lo tenemos, decía, sentado en mi trono de moderador del programa. Se lo he cedido porque va a ser el epicentro de este programa y también y sobre todo por cortesía hacia un maestro que viene de fuera. Tenemos también a varios de nuestros contertulios habituales, que no fijos son, no vamos a presentarlos por enésima vez, el escritor y cabalista Mario Satz, el biólogo y otras muchas cosas André Malví, el también escritor y taoísta Luis Racionero, el filósofo Fernando Sabater y también escritor, como no, y el filósofo y también escritor, todos escribimos aquí, hasta los químicos, Antonio Escotado, que ya ha salido a relucir. Vamos a salirnos del carril. ¿Será esto una tertulia? Sí, pero una tertulia enfocada, polarizada hacia el doctor Hoffman. Una tertulia a mitad de camino entre la charla y la entrevista con contraste de pareceres. Los contertulios del Mundo por Montera se convierten hoy en alguaciles alguacilados y en vez de dar opiniones, aunque también las darán, van a provocarlas. O sea, vamos a entrevistar conjuntamente a nuestro invitado, pero de modo tal que sus preguntas y las respuestas de Hoffman puedan dar pie a otras intervenciones de las personas presentes en el estudio. Yo creo que es Antonio Escotado la persona más indicada para disparar la primera salva de este interrogatorio, de este tercer grado indagador y amistoso, pero antes debería de tomar la palabra el doctor Hoffman para decirnos en qué consiste el camino de Eleusis o el camino a Eleusis, título de este volumen escrito a la limón con el etnomicólogo Gordon Wasson y con el helenista Rack. Doctor Hoffman, ese camino a Eleusis, ese camino de Eleusis, ¿hacia dónde conduce? ¿Cómo se sigue? ¿Cuál es su meta? Me alegra mucho tener ocasión de poder hablar sobre LSD sirviéndome de Eleusis. A lo largo de milenios, Eleusis ha sido el centro espiritual más importante de la antigüedad griega. Los misterios de Eleusis tienen su origen en la diosa del grano, la diosa Demeter. Ella originó estos misterios como agradecimiento de haber vuelto a encontrar a su hija Perséfone. Perséfone había sido secuestrado por Hades, el dios del Tártaro. Y como muestra de agradecimiento, la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Eleusis. En estos misterios se enseñaron